Continuamos con las doctrinas bíblicas básicas. Hoy vamos a hablar de la salvación y es un tema bastante largo. En el juego tradicional de las escondidillas o escondidas, el mecanismo para rescatar a los jugadores que habían sido descubiertos y estaban presos constituía uno de los momentos más emocionantes y estratégicos. Este ritual de rescate no solo reactivaba la partida, sino que exigía valentía y astucia por parte de quienes se escondían. La única forma válida de rescatar a los jugadores capturados consistía en que un compañero, a quien no habían encontrado, lograra llegar al lugar designado como base inicial, que solía ser un árbol, una pared, un poste o un objeto fijo, sin ser descubierto por quien estaba buscando. Al llegar, el salvador debía golpear la base con la mano y gritar: 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Esta acción liberaba automáticamente a todos los jugadores atrapados, reintegrando a la partida incluso a quienes ya habían sido encontrados y forzando a quien estaba buscando a que lo tuviese que hacer de nuevo. La fórmula verbal era inquebrantable. Si el jugador no decía 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, u omitía palabras, el rescate se consideraba nulo, solamente servía para él. El salvador debía elegir el momento exacto para correr, ya que si el buscador tocaba la base y decía 1, 2, 3 por fulano, quedaba eliminado. Tras el grito correcto, los rescatados podían volver a esconderse sin esperar otra ronda. También existía la regla de que si todos eran encontrados, el primer jugador atrapado era a quien le tocaba buscar en la siguiente ronda. Este mecanismo de rescate era un recordatorio de que hasta el último momento la partida podía dar un giro dramático. Como se dice en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. La frase ritual y la carrera hacia la base sin duda quedaron grabadas en la memoria colectiva como un símbolo de complicidad infantil y alegría compartida. La Biblia habla de un Salvador que dio su vida para salvar a todos aquellos que quieran aceptar su sacrificio vicario. Por lo que el tema de la salvación está estrechamente ligado con el del nuevo nacimiento. Este último tiene que ver principalmente con la necesidad, origen y naturaleza de la vida espiritual que todos los seres humanos precisan recibir de Dios, mientras que el tema de la salvación hace hincapié sobre los efectos libertadores y el alcance de la provisión de Dios en Jesús como el único y suficiente Salvador. La palabra salvación en griego es sotiría y significa simplemente liberación. Se usa comúnmente para describir una acción por medio de la cual una persona es librada de un peligro que le amenaza. Se habla de una persona salvada de un peligro, de ser ahogada, o de un edificio en llamas, o de un naufragio. En cualquiera de estos casos, 3 cosas se entienden. La persona salvada estaba en peligro de muerte. Alguien vio su peligro y acudió en su ayuda. El éxito coronó sus esfuerzos y pudo rescatar a la persona de su peligro y de esta manera la salvó. Las palabras salvar, salvado, salvador y salvación ocurren muchas veces en la Biblia y tienen exactamente el mismo significado, hablando en sentido espiritual. Pero para entender plenamente el tema de la salvación, y por eso es tan extenso, es necesario comprender los siguientes conceptos. Pecado. Para hablar sobre el pecado, los hebreos emplearon palabras tomadas de las relaciones humanas. Por ejemplo, falta, iniquidad, rebelión, injusticia, mientras que el judaísmo intertestamentario agregó otro del cual el Nuevo Testamento hace mucho uso: deuda. Los principales aspectos destacados con los diferentes vocablos
de los idiomas bíblicos son los siguientes. Culpabilidad. La realidad objetiva del pecado, sin miras o con miras a sus consecuencias y por motivaciones. Incluso se toma en cuenta la posibilidad de pecar sin saberlo, por yerro. También, si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado. Inadvertidamente. También la rebelión, como un acto consciente de la voluntad, es la manifestación más extrema de esta voluntad rebelde, lo que conocemos como el pecado cometido con soberbia. En hebreo dice con mano alzada. Más la persona que hiciere algo con soberbia, así como natural, como el extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Errar también se puede entender como salir del camino y aparece con frecuencia como verbo: errar, desviarse, andar perdido o ciego y divagar. En el Nuevo Testamento, pecado se traduce como deuda u ofensa. Y como la mentalidad hebrea no distinguía rígidamente entre la acción y sus consecuencias o motivaciones, el mismo vocablo podía significar el acto de pecar, la culpabilidad consecuente o el castigo merecido. Debido a este fenómeno, por ejemplo, la expresión visitar la maldad que encontramos en los 10 mandamientos significa castigar por su maldad. Hay otro concepto que es la adopción. El acto por el cual una persona recibe como hijo a uno que no lo es y le confiere todos los derechos y obligaciones de esa posición. En el Nuevo Testamento, solo Pablo utiliza la palabra y en cada una de las referencias le da un sentido teológico. En el derecho romano, el término adoptio se usaba cuando un hombre tomaba como suyo al hijo de otro en un acto que incluía una venta simbólica delante de testigos. Quizás Pablo se refiere a esa costumbre en Gálatas 4, del 4 al 6. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Justificación, un concepto más, es el acto soberano por el que, por pura gracia y a base de su pacto, Dios declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo. Romanos 4, 2 al 5 dice: porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Y, ojo, solo necesita ser justificado quien carezca de justicia propia. Un término más es la redención. Los israelitas tomaban
llamaban redención al acto de vengar la sangre de un pariente, al que lo hacían y al que lo hacía le llamaban redentor. Eso lo encontramos en varias porciones del Números 35, donde dice: el pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino cuando ellos se encuentren. El vengador debe quitarle la vida al asesino. Eso viene en Números 35, 19. Y en Deuteronomio dice, por ejemplo, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque, y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo. Si la ciudad de refugio más cercana quedara demasiado lejos, un vengador enfurecido podría rastrear al que causó la muerte y quitarle la vida. En ese caso, la persona moriría injustamente, porque nunca antes había mostrado enemistad hacia el muerto. Entonces, la redención hablaba de aquel pariente que vengaba la muerte de uno de los suyos. A ese se le llamaba redentor. Pero también se usaba para pagar, para que dejaran en libertad a uno que estaba vendido. Eso también es redimir o rescatar. Redentor era asimismo el que compraba las tierras de un pariente difunto para que no se perdieran. Eso lo vemos en la historia de Ruth. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. El pariente respondió: no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré hacerlo. Así es como Booz se convirtió en el redentor en la historia de Ruth. Entre los israelitas se podía redimir la vida de una persona o de un animal, como en el caso de los primogénitos, que a Dios había que entregar. Para ello era necesario pagar un precio, el cual se debía entregar al sacerdote. Todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten al Señor, será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el primogénito de animales inmundos redimirás. En cuanto a su redención, de un mes lo redimirás, según tu valuación, por 5 siclos en plata, según el ciclo del santuario, que es de 20 geras. Eso venía en Números 18, 15 al 16. Y había que redimirlo porque porque Dios había dicho que los primogénitos eran suyos a raíz de lo que sucedió en el Éxodo, cuando la 10ª plaga y mueren todos los primogénitos de Egipto, incluidos no solamente los humanos, sino también los animales. Y los primogénitos que habían estado donde se marcó con sangre fueron salvos. Por eso los primogénitos pertenecen a Dios. Redentor era asimismo el que compraba las tierras de un pariente difunto. Pero eso ya lo dije, perdón. En Jesucristo, Dios pagó el precio completo de la redención del género humano. Redención es liberación del poder de las tinieblas, a fin de vivir bajo la soberanía o el reino del amor de Dios. Hay un concepto más, que es la santificación.
y es a la vez algo que Jesucristo adquirió para siempre para el creyente y un llamado a la santidad. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Eso dice Hebreos 10, 10 al 14. Y el mismo carácter doble se advierte en los escritos de Pablo. Jesucristo ha santificado a los creyentes por su obra y son por lo tanto santos. Primero a los Corintios dice 1:2. Dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Por otra parte, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así lo puedes ver en 1 Tesalonicenses 4:3. Es decir, que seamos conformados a la imagen de Jesús. Eso viene en 2 Corintios 3, 17 al 18. Obviamente esto demanda un esfuerzo del creyente, y así nos lo marcan 2 Corintios 7:1, Hebreos 12:14, 1 de Juan 3:3. Y es un esfuerzo del creyente en una lucha permanente, como lo indica Romanos 7, del 9 al 25, y Gálatas 5, del 16 al 26. Pero debe ser reconocida como obra de Dios. 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24. Y a su vez es quien la perfeccionará. Otro concepto es la regeneración, que es el cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando éste, habiendo oído y creído la palabra de Dios, recibe a Jesucristo como Salvador. La persona pasa del dominio del pecado al dominio del Espíritu e inicia el crecimiento y el progreso espirituales, cuya meta es la perfección, el llegar a ser semejante a Jesús. Mateo 13:23, Juan 3:5, Romanos 8:29, 2 Corintios 5:17, 1 de Pedro 1:21 al 23. Y ojo, la regeneración se diferencia de la justificación en que esta es un cambio en nuestra relación con Dios, mientras que la regeneración es un cambio en nuestra naturaleza moral. Ambas, sin embargo, son experiencias simultáneas provenientes de la gracia divina. Asimismo, también, la regeneración es diferente de la santificación. La primera es el comienzo de la vida nueva. La segunda es el desarrollo de esta vida hacia la perfección. La regeneración es el nacer y la santificación el crecer de la nueva vida en Jesús. Pero veamos qué dice la Biblia respecto a la salvación. El primer punto es, ¿por qué es necesaria? Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia divina mediante la fe de Jesús el Mesías, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna,
por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto, Dios en su paciencia, los pecados pasados, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo, también cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. La necesidad de la salvación es consecuencia de dos hechos innegables que toda persona debe admitir: el hecho del pecado en el ser humano y el hecho de la justicia de Dios. Cada persona viene al mundo con una naturaleza pecaminosa, es decir, una tendencia a pecar, que la constituye como pecadora. Dicha naturaleza pecaminosa se evidencia más tarde por pensamientos, palabras, hechos indignos y una actitud de enemistad contra Dios. La Biblia demuestra esto claramente. Romanos 5, 12 al 19, Romanos 6, 16, Romanos 8, 5 al 8, Génesis 6, 5, Efesios 2 del 1 al 3, Segunda a los Corintios 4 del 3 al 4, Isaías 53, 6, Jeremías 17, 9 y Marcos 7, 20 al 23. Por lo que es fácil entender que el hombre es un pecador necesitando el perdón, un perdido necesitando ser hallado, un condenado necesitando salvación, un muerto espiritualmente necesitando vida, un ciego necesitando iluminación, un esclavo necesitando liberación. Dios es santo y debe castigar el pecado. Eso viene en Éxodo 34, 6 al 7. Ya que Él ha revelado su odio hacia el pecado y la sentencia contra todo aquel que muere en sus pecados. Es la eterna separación de su presencia, como lo dice Juan 8, 21 al 24, Marcos 9, 43 al 48, Lucas 16, 22 al 31, Judas 1, 10 al 16, Apocalipsis 20, del 11 al 15. La conclusión es lógica. Siendo que el hombre es un pecador y Dios es justo, el pecador necesita ser librado o salvado del juicio de su pecado. Su clamor debería ser: ¿qué debo hacer para ser salvo? Como hiciera el carcelero de Filipo en Hechos 16, 30 a 31. Porque el hombre es completamente impotente para salvarse a sí mismo. Un segundo punto es: ¿cuál es la provisión de un Dios de amor? Juan 3, 14 al 21 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Algo que debes entender es que la ley es para aquellos que se rodean de su propia justicia, para derribar su orgullo. Mientras que el Evangelio es para los perdidos, para remover su desesperación. El Evangelio es la buena noticia de que Dios, en su gracia maravillosa, ha provisto abundante salvación por medio de la persona y obra de su amado Hijo. La Biblia enseña claramente, 1, que Jesús vino a ser el Salvador de los pecadores. Así lo deja claro Mateo 1:21.
El Hijo es igual con el Padre y con el Espíritu Santo. Y tomó forma humana para poder proveer salvación a todo aquel que se reconoce pecador. Perdón. Marcos 10:45, Mateo 9:12 al 13, Juan 10:11 al 18. 2. Por medio de la muerte y resurrección de Jesús, esta salvación ha sido provista a la completa satisfacción de Dios. Pues al ir voluntariamente a la cruz, Jesús asumió completa responsabilidad por nuestro pecado y culpabilidad. Llevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo y murió vicariamente como un sacrificio en sustitución de los pecadores. Todo el juicio de Dios contra el pecado cayó sobre él, y allí en la cruz él satisfizo las justas demandas de Dios contra el pecador. Dios indicó su completa aceptación del sacrificio de Jesús al levantarle de los muertos y sentarle a su diestra. 1 Corintios 15 del 1 al 4, 2 Corintios 5, 21, 1 de Pedro 2, 21 al 24, Isaías 53, 5 al 6, Romanos 5, 6 al 11, Hechos 4, 9 al 12, Hechos 5, 31, Hechos 17, 30 al 31. Todo bien que nosotros recibimos es por el propósito de Dios. Él se propuso darnos la salvación, y habiéndose propuesto salvarnos eternamente, Él lleva a cabo en el tiempo su propósito a favor nuestro. Su propósito se cumple por medio del orden social e histórico al que pertenecemos. El hombre es completamente impotente para salvarse a sí mismo. Un tercer punto es, ¿qué condiciones hay que cumplir? Romanos 10, del 8 al 13. Romanos 10, del 8 al 13. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Desde el momento en que Jesús ha efectuado a la perfección la obra completa de la salvación del pecado, insisto, por su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿qué debe hacer el pecador para entrar en posesión de esta salvación? Y son varias cosas las que debe hacer el pecador. Primero debe arrepentirse, entendiendo que el arrepentimiento consiste en un cambio de actitud hacia el pecado, hacia sí mismo, hacia el Salvador y la salvación, lo que se hará evidente por un cambio en el modo de actuar. Así nos lo deja claro Lucas 13:3, Hechos 20:21 y Romanos 12 del 1 al 2. Quien se arrepiente tiene un hondo deseo de ser salvado. Su orgullo se cambia en humildad, la autosatisfacción en una confesión de impotencia, y se tiene un enorme deseo de no experimentar la separación eterna de Dios. También debe creer en el Evangelio, es decir, en el testimonio de Dios referente a la persona y obra de Jesús. Primera de Juan 5, del 9 al 12.
reconociéndose un pecador perdido y culpable. Debe creer que Jesús llevó sus pecados, tomó su lugar y por medio de su muerte efectuó la obra completa necesaria para su salvación. Habacuc 2:4, Gálatas 3:10 al 14. Mas el justo por la fe vivirá. También debe ser una decisión personal, porque la salvación, al igual que el nuevo nacimiento, no se adquiere por herencia o algún rito religioso, por importante que sea para los hombres quien lo oficie. Aceptar a Jesucristo como Salvador es un acto decisivo de voluntad propia. La única decisión para la que el libre albedrío le fue dado al ser humano. ¿Quieres tener o no quieres tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo? Para eso se te dio el libre albedrío. Una vez que has dicho sí, debieses haber entregado tu libre albedrío y de ahí en adelante preguntar cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Porque creer es obedecer. Cristo debe ser reconocido como su Salvador personal y como supremo Señor de su vida. Juan 1:12, Juan 5:24, Juan 6:47, Efesios 1 del 13 al 14. Y aunque pareciera que esto ya se ha hecho, no está por demás expresar que se renuncia al reino de las tinieblas. Efesios 2 del 1 al 10, Colosenses 2, 13 al 15. Y ojo, el remordimiento se parece al arrepentimiento, en que se sabe que se ha obrado mal, por lo que se siente cierto malestar. La diferencia reside en que en el remordimiento no hay un deseo de cambiar y se persiste en actuar de manera incorrecta. Un ejemplo que generalmente cito en cuanto al remordimiento y el arrepentimiento, y es pensando en mis amigos los borrachos. Viernes, mediodía por la tardecita, ya están pensando en agarrar la juerga. Y no nada más la piensan, la agarran. El sábado se la siguen. El domingo traen una cruda de aquellas que Dios guarda. El lunes llegan al trabajo todos molidos. Y entonces sienten remordimiento. Saben que lo que hicieron estuvo mal. Se siguen sintiendo mal por ello. Y hasta pueden jurar y perjurar que no lo vuelven a hacer. Pero llega el viernes y la historia se repite. No hubo un deseo de cambiar. Persisten en actuar de manera incorrecta. Sé que hice mal, me siento mal por lo que hice, pero continúo haciéndolo. No hay arrepentimiento. Si hubiera arrepentimiento, darían media vuelta. Un giro de 180 grados e irse en dirección opuesta. Realmente no volverlo a hacer. Por eso el remordimiento y el arrepentimiento se parecen. Pero al no haber un deseo de cambiar, el remordimiento no consigue nada. El hombre es completamente impotente para salvarse a sí mismo. La conclusión, la seguridad de la salvación. Salvo hoy, salvo siempre. Porque hay que preguntarse si realmente a lo cual persona es salva o no lo es. Hechos 12, 32 al 39. Nosotros también nos traemos las buenas nuevas de la promesa que fue hecha a los padres, pues Dios la ha cumplido a nosotros, sus hijos,
resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que lo levantó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo ha dicho así. Os daré las misericordias y fieles promesas hechas a David. Por lo cual dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, ciertamente habiendo servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de éste os he anunciado el perdón de los pecados, de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Gracias a éste es justificado todo el que cree. Y podríamos preguntar, ¿cómo puede una persona saber con toda certeza que es salvada? Por la palabra de Dios. Él declara en las Escrituras que todo aquel que confía en su Hijo es perdonado, salvo, poseedor de vida eterna y está seguro para siempre. Y si no me crees, chécate 1 Juan 2:12, Efesios 2 del 8 al 9, 1 Juan 5:13, Romanos 5 del 1 al 6, Romanos 8 del 1 al 4, Juan 10, 27 al 30, 1 Corintios 6 del 9 al 11. Y quiero hacer notar que la salvación tiene un triple aspecto. Uno que es pasado, que es la salvación de la pena del pecado o de sus consecuencias eternas. Juan 5:24, Romanos 8:1. Pero también hay una que es un aspecto que es presente, la salvación del poder del pecado y de su dominio, como consecuencia de que el Espíritu Santo mora en todo aquel que ha nacido de nuevo. Además, el creyente ha recibido la naturaleza divina, por lo que ahora está capacitado para experimentar la liberación del dominio del pecado en su vida. 1 Corintios 6, 19 al 20. Segunda de Pedro 1, 13 al 8. Romanos 6, del 1 al 14. Ahora bien, esto no quiere decir que el creyente no pueda pecar, pues todavía posee una naturaleza pecaminosa, lo que Pablo llama la carne. Esto quiere decir que en la medida en que el creyente se apropia de los medios que Dios ha provisto, el pecado no será un factor dominante en su vida. Y esta liberación presente dependerá de la lectura, estudio y obediencia a la palabra de Dios. 2 Timoteo 2, 15 al 19. Mantener constante contacto con Dios mediante la oración. Hebreos 4, 14 al 16. La entrega diaria del libre albedrío para una vida recta y pura. Romanos 6, 12 al 14. Cada día yo tengo que decidir morir a mí mismo, menguar y que Él crezca, que sea Cristo viviendo a través de mí. También una pronta confesión a Dios y el abandono de todo pecado conocido. 1 Juan 1, del 8 al 9, Tito 2, del 11 al 15. Dicen los judíos, hacían la pregunta, ¿cuándo hay que corregir el error? Y la respuesta lógica es, cuando descubres que has cometido un error. Porque si no lo has descubierto, ¿qué vas a corregir? Ni siquiera te has dado cuenta de que erraste. Pero no corregirlo una vez que lo has descubierto, se convierte en un error mayor. Pero también en un aspecto futuro. Salvación de la presencia del pecado o de cometerlo. Esto ocurrirá al venir Jesús, cuando Él levantará a los muertos y transformará a los vivientes, de modo que tendrán cuerpos incapaces de pecar.
incapaces de decadencia o muerte. Este es el aspecto final de la salvación, por el cual estamos esperando. Hebreos 9, 27 al 28. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Está establecido que el ser humano vive una vez y después el juicio. No compres el cuento de la reencarnación. Es un cuento. Así que, en lo que se refiere a nuestros pecados, Jesús no solo pagó por los que cometimos en el pasado, sino también por los presentes y futuros, dado que Dios ya los conocía. ¿Por qué? Porque Dios habita en la eternidad, no en el tiempo como nosotros. Dios no está sujeto al tiempo. Él puede ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Hablando de tiempo. En el mismo instante. Es difícil expresarlo. Pero Dios habita en la eternidad. Sin embargo, recuerda, te es necesario nacer de nuevo y así tener una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, mediante el único medio que Él ha proporcionado, Jesús el Mesías, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo que se nos haya dado en el cual podamos ser salvos. Así que olvídate de cualquier santo, olvídate de la Virgen. El único que murió en la cruz por sus pecados fue Jesucristo. Y por eso es el único mediador entre Dios y los hombres. La salvación nos asegura que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 al 14. Y el haber sido sellados por el Espíritu Santo hace referencia a algo que sucedía en el primer siglo. Digamos que yo soy un comprador, quiero comprar madera. Y llego a donde hay alguien vendiendo madera, me gusta la que tiene y nos ponemos de acuerdo en el precio. Pero yo no traigo toda la cantidad en la que nos hemos puesto de acuerdo, solamente traigo una porción. Pero estamos de acuerdo. Yo le doy esa porción, le doy ese abono, y entonces tengo el derecho de poner en esa madera, con mi anillo, el sello. ¿De qué? De que esa madera ya tiene dueño. Oye, no la has terminado de pagar. No importa. Ya di el anticipo. Ya di el abono. Dios ya dio las arras de la promesa, que es el Espíritu Santo. Por eso he sido sellado. Ya no se le puede vender a nadie más esa madera. Es mía. Yo ya no puedo pertenecer a nadie más. Soy de Dios. Fui sellado. Y el haber sido sellado me va a proveer de paz con Dios. Eso dice Romanos 5:1. Porque ya no existe enemistad entre Él y los nacidos de nuevo. Aceptación ante Dios. Conforme a Efesios 1:6, es gracias a Jesucristo. Gozo en Dios como hijo suyo. Romanos 5 del 10 al 11. Romanos 8, 14 al 17. Gálatas 3, 25 al 29 y Gálatas 4, 7. Pero también vivir para Dios. Segunda a los Corintios 5, 13 al 15. Primera de Pedro 4, del 1 al 5. Algo más, servir a Dios por medio de buenas obras y testimonios que Él ya preparó para que yo ande en ellas, para que yo las realice. Efesios 2:10, Mateo 5, 14 al 16, Marcos 16, 14 al 16, Hechos 1, del 7 al 8. Servir a Dios incluye cumplir con la gran comisión, incluye ser testigo en toda mi Judea, pero primero en mi Jerusalén, en toda mi Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que me han ordenado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los discípulos deben ser de todas las naciones. Y cuando la Biblia habla de naciones, se refiere a los gentiles. Pero también hay adoración, alabanza y oración a Dios. Juan 4, 23 al 24. Hebreos 10, 19 al 25. Hebreos 13, 15 al 16. Y algo que no puedo pasar por alto, un hogar eterno en el cielo. Juan 14, 1, 3. Apocalipsis 21, 21 al 27. Apocalipsis 22, 1 al 5. Había un himno que decía, mansión yo quiero allá en el cielo. Bueno, ya la tengo. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y prometió que iba a regresar por nosotros. La salvación viene primero, antes de verse algunos de sus resultados. De hecho, la salvación viene mientras no se merezca otra cosa que lo que merece un impío pecador. Y lo que se merece un impío pecador es una separación eterna de Dios. Y un impío pecador, pues lo es todo ser humano antes de que acepte el Evangelio de Dios, que le justifica gracias a Jesús. Dios tiene en sus manos todos los medios para la salvación del hombre. Y es Señor de todos los instrumentos salvadores. En ocasiones salva por medio de una persona que usa momentáneamente. Y hasta puede ser como con Balaam, a quien la mula le habló. Otras veces actúa por medio de instrumentos exclusivamente seleccionados. Si tú has nacido de nuevo, puede ser el instrumento que Él ha seleccionado para hablarle a alguien a quien yo no le puedo hablar. Para compartir las buenas nuevas de salvación con alguien a quien yo no conozco, pero que te va a escuchar a ti. Y también lo hace en forma directa. Y generalmente podría citar que eso sucede en el mundo musulmán por testimonios que se conocen, donde Isa se les manifiesta en sueños y conforme a sus creencias. Si en sueños Isa les dijo, sígueme, ellos tienen que seguirlo. Por eso es importante orar por los musulmanes. Y por eso en el ámbito cristiano se ha tomado la costumbre de, cuando ellos están en Ramadán, bombardearlos en oración para que tengan sueños y visiones donde Isa los llama a seguirlo, a ser salvos. Este año Ramadán ya pasó. El próximo Ramadán tienes la oportunidad de orar por gente que no conoces, pero Dios sí, de interceder. La salvación es un término cuyo significado está limitado cada vez más a la expresión del milagro divino, de la emancipación espiritual del hombre, del dominio y culpa del pecado y de la muerte, al goce de una vida eterna, de comunión renovada con Dios. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, el tema se desarrolla desde el concepto puramente físico hasta el plano moral y espiritual. Dios salva y Él es la salvación.
Y Señor, pues pedirte por aquellos que aún no son salvos, que tú mandes a la persona a la que ellos van a escuchar, a la que le van a poner atención, de la cual están dispuestos a oír las buenas nuevas de salvación. Y Señor, pues también que estemos listos para ser ese instrumento tuyo que es utilizado para compartir las buenas nuevas. En Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Como dijera el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, esta es la versión corta, porque la otra había quedado muy larga, yo no sabía que había puesto tantas citas bíblicas. Si el Señor no dice otra cosa, bueno, las citas bíblicas te las voy a poner en los comentarios por si quieres tenerlas y leerlas, que te recomiendo que lo hagas. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.